Nuestro siguiente ponente es Juan Antonio Garcés Durán, jefe de Medio Ambiente de Aguas Andinas. Es economista y tiene magíster en Gestión y Planificación Ambiental por la Universidad de Chile. Y bueno, tiene una experiencia muy amplia de más de 10 años en la gestión de olores dentro de lo que es la empresa de Aguas Andinas. Cuando quieras, Juan Antonio. Les voy a pedir que recuerden la presentación de María Pía Mena de ayer, que fue una presentación que introdujo el tema de olores y le dio el marco sanitario o el abordamiento que hacemos desde la industria sanitaria al tema de olores. Eso me permite entonces no referirme al sector sanitario o a la importancia de las plantas en la descontaminación hídrica, etcétera, etcétera, y poder entrar directamente al objetivo del trabajo. Pretendo contarles básicamente cuál es el objetivo del trabajo, introducir la planta, más bien darles el marco en que se mueve la planta, el marco geográfico en que se mueve la planta, y después compartir con ustedes los diferentes métodos de monitoreo de olores que hemos utilizado en los 10 años de operación de la planta. En función de la presentación de los métodos, discutir algunos resultados y sacar algunas conclusiones generales. Entonces, el objetivo es compartir los diferentes sistemas de monitoreo que hemos utilizado. Aclaro esto porque el objetivo de la presentación no es evaluar la planta, sino que discutir más bien las metodologías que hemos utilizado. Y en función de esa metodología, proponerles algunas conclusiones generales. Lo primero que es básico para entender de qué estamos hablando, la planta de La Farfana es una planta de 8,8 metros cúbicos por segundo, o sea, es una gran planta de tratamiento de aguas servidas, digo gran en el sentido que es la más grande de la región metropolitana y por lo tanto es la más grande del país. O sea, es una instalación productiva de proporciones importantes. Eso significa que tiene grandes beneficios, pero también tiene grandes dificultades cuando entra en problemas. La población atendida es 3 millones de habitantes equivalentes, o sea, aquí metemos las aguas servidas de la mitad del Gran Santiago. Para la mitad de los habitantes del Gran Santiago tratan sus aguas servidas en la planta de La Farfana. Inició su operación en el 2003 y del punto de vista de su ubicación, y aquí una pequeña disquisición previa, aquí está la planta de La Farfana, esto es Maipú, acá está el aeropuerto Pudahuel. Si ustedes se dan cuenta, la planta La Farfana está en medio de una zona rural. Así fue cuando se construyó en el 2003. Pero por una decisión del Estado chileno se cambió el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y toda esta zona rural es urbanizable. Por lo tanto, suponemos que dependiendo del negocio de las inmobiliarias, de aquí a 5 o 10 años, la planta La Farfana va a estar rodeada por la ciudad. O sea, ya tenemos un buffer de 2,5 kilómetros, más o menos, que era lo rural. Pero de acuerdo al nuevo plan regulador que, ojo, se aprobó recientemente, o sea, lo aprobó la Contraloría General de la República, estamos esperando su publicación en el diario oficial. Entonces no es un tema que haya pasado, o sea, cuando discutamos en 5 años más quién llegó primero, acuérdense de la foto. ¿Eso qué significa? Significa que en 5 años más o en 10 años más, insisto, no tenemos una bola de cristal para ver cuán rápido se va a urbanizar o no. Pero lo más probable es que cuando pase eso, los problemas que va a tener la autoridad, los vecinos y nosotros van a ser mayores que los que tenemos ahora. O sea, lo que estamos haciendo es avanzando hacia un conflicto que suponemos que debería ser mayor. ¿Qué método hemos utilizado? Para decir como un tema introductorio, hemos medido en la fuente de emisión, en términos generales, hemos medido lo que pasa en cada una de nuestras unidades. Eso nos ha permitido saber cómo operan nuestros procesos, cuáles procesos emiten más y cuáles procesos emiten menos. Hemos medido en la fuente de recepción, en la fuente de emisión, donde están nuestros vecinos. Entonces hemos medido en la fuente de emisión, nos hemos quedado con ese dato y también hemos calculado la dispersión de esa emisión, que es una forma que hemos abordado el monitoreo. Otra es, hemos medido dónde están nuestros vecinos. Adicionalmente a eso hemos establecido relaciones con nuestros vecinos y por lo tanto tenemos un sistema de recepción de reclamos, que es un tercer elemento. Y además de eso hemos trabajado con gases y con olores. Partimos trabajando con gases, que es una primera aproximación bastante más de menos costo que olores, y después fuimos cambiando a trabajar con olores. Si entramos en el detalle, bueno, y todo esto es en el marco de que tenemos una estación meteorológica que está en el medio de la planta y que nos permite tener información desde
para modelar, desde usar los datos para modelación, o nos permite interactuar con nuestros vecinos cuando hacen los reclamos, y por lo tanto tenemos una estación que nos entrega información bastante en línea respecto a lo que está pasando con la dirección y velocidad del viento. ¿Cómo partimos? No voy a entrar en el detalle porque yo asumo que ya todos más o menos en estos 2 días sabemos de qué estamos hablando. Partimos con una aproximación muy chilena de la BDI 3940 y le llamamos panel de olor con vecinos y autoridad. Cuando nadie entendía mucho de qué se trataba eso, formamos unos paneles donde estaban unos expertos que nos ponía un consultor, había un grupo de vecinos y había funcionarios en ese tiempo, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la CONAMA y la Seremi de Salud, y con ellos se constituía un grupo de panelistas entre 10 y 12 personas. Y eso nos permitió empezar a incorporar a la autoridad y a los vecinos en la cuantificación. No tenía todo el rigor, evidentemente, de un panel de 3940, pero nos permitió trabajar los primeros años con estos 3 actores, nosotros, la autoridad y los vecinos. Nos provocaba que los vecinos decían, sí, pero el panel ustedes lo hacen una vez al mes y yo estoy durante todos los días. Entonces, todos los días lo llenamos con fichas de olor, o le llamamos fichas de olor, es el nombre que le dimos. En definitiva, vecinos seleccionados tenían fichas de olor, nosotros se las entregábamos en limpio todos los días lunes, y todos los días lunes entregábamos fichas nuevas y retirábamos las fichas de olor que ellos habían llenado, los convertimos en definitiva en monitores pasivos. Procesábamos toda esa información y la validábamos con lo que estaba entregando el panel una vez al mes y con lo que nos estaba entregando la estación meteorológica. Eso también nos permitía una relación con los vecinos bastante más cercana, donde ellos podían expresar su reclamo, su molestia por escrito. Después, este panel híbrido de vecinos y autoridades lo convertimos en el panel, comillas, profesionalizado, o sea, con una empresa que hace un proceso de selección de acuerdo a las normas de sus panelistas y utiliza la normativa para esto, pero además pedimos de que el panel sea validado por una universidad. Había un tema aquí de credibilidad. Entonces, cada panel, desde hace 8 años atrás, cada informe es validado por alguna universidad que revisa el panel y dice sí, está cumpliendo la normativa y esta empresa ha utilizado el método adecuado para obtener las conclusiones que está entregando. Ahí pasamos al panel profesionalizado. Después, durante el 2007, hicimos la aplicación del método de la grilla, BDI 3940, y nos metimos en una zona en particular donde habían algunas dudas, y se hizo en 7 meses los 13 paneles y se llegaron a determinadas conclusiones. Después nos dimos cuenta que persistía el tema de que nosotros íbamos a hacer paneles una vez al mes o cada 15 días cuando hicimos el método de la grilla. Entonces surgía el tema qué pasaba entre medio. Esto básicamente tenía que ver con las dudas de los vecinos y las dudas de la autoridad. Y ahí empezamos a desarrollar un sistema que llamamos monitoreo continuo, que es una nueva simplificación de la BDI 3940, que consiste básicamente en que un grupo de personas que monitorea permanentemente el entorno de la planta. ¿Qué significa eso? Que le definimos una cantidad de puntos alrededor de la planta y tiene que estar pasando por la planta las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso que nos permite tener un monitoreo bastante permanente de lo que está ocurriendo con la planta, pero además nos permite que el monitor, en la medida que conoce la planta y conoce los procesos, puede determinar si siente o no siente olor y si el olor es atribuible a la decantación primaria, a la decantación secundaria, a los tanques biológicos, a la cloración, etc. Y por lo tanto podemos empezar a armar estos piles de fuentes de generación de olor dentro de la planta. Adicionalmente incorporamos, y ahora tenemos funcionando, un sistema de llamado gratuito a un call center. ¿Qué significa eso? Que nuestros vecinos tienen un número telefónico que les permite llamar durante las 24 horas del día, los 365 días del año, si es que sienten algún olor. Eso permite que el vecino tenga algún mecanismo de comunicación con la empresa, que es lo que más molesta a los vecinos, que como que no tienen, cuando se sienten afectados, no tienen a quién decirle que están molestos. Nuestros ejecutivos telefónicos son los que se hacen cargo de recibir el llamado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos un sistema de recepción telefónica a las 24 horas y un sistema de monitoreo continuo a las 24 horas. Entonces, lo que hacemos es que
cuando hay un llamado de algún vecino, el monitor que está dando vuelta a la planta abandona su ruta normal y va al punto donde se generó el llamado. Y eso nos permite entonces validar, uno, si existe o no existe olor, y además este monitor se comunica con la planta y obtiene los datos de la estación meteorológica. Por lo tanto, podemos saber si el llamado que se produjo hace 5 minutos o 10 minutos, dependiendo cuánto se demoró en llegar el monitor que anda continuamente dando vuelta a la planta, él puede saber si la dirección del viento va de la planta o va desde el vecino hacia la planta, cosa que a veces ocurre. Entonces eso nos permite chequear el llamado del vecino y por lo tanto generar una respuesta que se le entrega al vecino entre 24 y 48 horas después de su llamado. De lo más clásico, partimos haciendo medición de gases en las diferentes unidades de la planta. Entonces sabíamos cuánto H2S, cuánto amoníaco, cuántos compuestos orgánicos volátiles emitía cada una de las unidades. A eso se le agregó a partir del 2005 más o menos la modelación de estos gases. Partimos modelando con ERMO los gases. No se ha dicho, sí se ha dicho, pero lo quiero insistir, el tema de la modelación de gases, que a nuestro juicio es una buena aproximación, es que las personas sentimos olores y no gases. Entonces los equipos miden gases. Entonces la química aquí nos permite medir con diferentes grados de precisión la generación de gases odorantes, pero la persona lo que siente no es amoníaco ni H2S, siente olor. Entonces la discusión era si era una buena herramienta o no el trabajar con la modelación de gases. Como estamos hablando del 2005, 2004, 2005, nosotros partimos con modelación de gases y nos permitió tener una buena aproximación. Cuando digo una buena aproximación es, si chequeamos lo que nos dice el modelo con de dónde viene la llamada telefónica y después dónde siente el monitor que está alrededor de la planta, empieza a calzar. O sea, 100 metros más, 100 metros menos, pero todo empieza a calzar. Posteriormente, bueno, avanzamos en el tema de la olfatometría dinámica, hemos hecho unas 4 o 5 campañas de olfatometría dinámica dentro de la planta y asociado a eso hemos modelado unidades de olor. Hemos modelado unidades de olor con ERMO y con Calpuf. Hemos hecho solo una con Calpuf. O sea, todavía para nosotros es un tema que está en discusión, no obstante en este congreso parece que estuviera bastante resuelto. Pero eso lo discutimos en las conclusiones. Y otro mecanismo, son más, pero otro mecanismo es el mantener mesas de trabajo con las comunidades. Nosotros básicamente lo que aprendimos rápidamente que estaba frente a un conflicto social y ambiental, es un conflicto socioambiental, este no es un tema técnico. O sea, si no tenemos vecinos alrededor de la planta no hay problema. Si algún vecino no se siente molesto con los olores, comillas, no hay problema. Entonces esto tiene una parte que evidentemente es muy técnica, que tiene que ver con cómo lo aborda la empresa, pero también tiene que ver con cómo lo percibe el vecino. Entonces, en la relación con los vecinos, además del sistema de fichas que fue en su tiempo, de incorporarlo a los paneles o tener un sistema de llamado gratuito, tenemos una relación bastante permanente. Cuando digo permanente, digo más o menos una vez al mes nos reunimos con los vecinos y es el momento donde ellos dicen hubo olor, no hubo olor, funcionó el sistema, no funcionó el sistema, etcétera. Eso es lo grueso. Hay otros mecanismos, pero que son menores, como mapas de olor en la zona, etcétera. Esto es solo como un pequeño ejemplo. Aquí está la planta La Farfana y esto que está indicado está remarcado son las zonas pobladas donde nosotros distribuimos el número de teléfono para que nos llamen. Y por lo tanto sabemos desde dónde nos están llamando y después podemos clasificar las llamadas por sector. Porque en realidad a nosotros no solo nos interesa si hay llamado, sino que tenemos que saber de dónde viene el llamado, porque bueno, eso tiene que ver además con la modelación y con la estación meteorológica, etcétera. Entonces lo que se hace es conversar con las juntas de vecinos y se va distribuyendo el sticker para pegar en el refrigerador y volantes donde está el número telefónico y se explica en qué consiste su uso. Como actores directos de todo este proceso, porque evidentemente no lo hemos hecho solo, está la Autoridad Sanitaria y Ambiental. En esto partió la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la Seremi de Salud, que fueron los que se involucraron en los primeros 5 años.
Hemos trabajado con contratistas como Ecométrica, Análisis Ambientales, un laboratorio, el CENMA, la Unidad Técnica la Universidad de Desarrollo Técnico de la Universidad de Concepción, con la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, y ahora estamos empezando a trabajar con la Universidad de Santiago. Otro actor importante son los vecinos, evidentemente, y otro organismo que se fue incorporando con el tiempo, yo diría que más o menos los últimos 3 años, podría equivocarme, uno más, uno menos, fue la Superintendencia de Servicios Sanitarios. O sea, hay un grupo de autoridades que son parte del cuento, del problema. Están las universidades, están los vecinos, están nuestros contratistas. En resultado, ¿cómo estamos? En 5. Ya. A ver, en términos generales, nada calza exactamente con el otro, pero nada contradice al otro. Ese es el punto. O sea, como conclusión general, miren, aquí tenemos una curva, o sea, un gráfico de barras de los llamados telefónicos del 2011 y el 2012. Y acá abajo tengo los registros de minutos registrados por nuestro monitoreo continuo, en los mismos puntos, y no son exactamente iguales, pero si yo busco cuáles son los meses donde hay más llamados, son los meses donde tengo más registro de mis monitores. Donde hay menos llamados, tengo menos registro de los monitores. Por lo tanto, ¿por qué no calza? Bueno, hay muchas razones. Los vecinos no solo llaman cuando sienten olores a la farfana, llaman cuando sienten olores. Y por lo tanto, no todos los olores son parte de la farfana, que es parte de la función del monitor continuo, que es discriminar si el olor viene de la planta o no viene de la planta. Entonces, quedémonos con este dato por el momento. Esto nos dicen nuestros vecinos, esto nos dice nuestro sistema de monitoreo. Arriba tengo número de llamadas, abajo tengo minutos, así que la escala no es la misma. Miren lo que nos dice la BDI 3940. Los paneles, no del método de la grilla, el panel normal que hacemos una vez al mes. Y ojo con eso, la autoridad nos obliga a hacer un panel mensual desde el año 2005. O sea, por lo tanto, nosotros no estamos en la lógica de que se hace un análisis durante un año para determinar si la fuente huele o no huele, emite o no emite. Nosotros tenemos que hacer paneles todos los meses de todos los años, independiente de los resultados. Según el panel, entre el segundo semestre del 2011 y todo el año 2012, el panel no registró no solo ninguna hora de olor, no registró ninguna frecuencia de olor. Por lo tanto, de acuerdo al panel, la planta no ha emitido nada en los puntos de inmisión en los últimos 18 meses. No obstante, nuestros vecinos no están de acuerdo y nuestro monitor continuo tampoco está de acuerdo. Cuando nos metemos con el método de la grilla, que lo hicimos durante el 2007, determinamos que efectivamente había un cuadrante donde teníamos una hora de olor de acuerdo a la metodología de la BDI 3940. Eso fue hace 7 años, o sea, 6 años. Les decía que los datos también los hemos modelado. Les contaba con Hermod y con Calpuf. La planta de las farfanas está en una zona bastante plana, primero, y segundo, una zona residencial donde no hay edificios, o sea, no tenemos grandes interferencias. Los resultados no son muy diferentes. Los resultados entre el Calpuf y el Hermod no son muy diferentes. No quiero generalizar, en el caso nuestro no son muy diferentes. ¿Cómo los validamos? ¿Cómo decimos de que el modelo está funcionando? Es porque vemos dónde están las puntas de nuestra pluma y comparamos con lo que nos dicen los llamados telefónicos y lo que nos dice el monitor continuo. Y calza. O sea, no tenemos llamado fuera de la pluma, por ejemplo. Sí tenemos llamado dentro de la pluma. Uno podría tomar los 10 en el trabajo escrito, está, por un tema de tiempo no lo voy a desarrollar, pero en el trabajo escrito está, uno podría hacer una comparación de ventaja y desventaja de cada uno de los modelos. Aquí presento solo 4. De los 10 que listé, no todos están funcionando. Aquí hay algunos de los que tenemos funcionando. Tenemos funcionando el monitoreo continuo, la recepción telefónica de reclamos y la olfatometría y la modelación. Eso lo tenemos vigente. Tenemos este panel simplificado una vez al mes que hacemos en el entorno de la planta de la farfana. Conclusiones.
La primera conclusión que nos costó un par de años darnos cuenta fue todos los métodos son complementarios en el caso nuestro. O sea, no tenemos grandes discrepancias. Eso es lo primero. Lo segundo es que nos hemos dado cuenta de que hay métodos que sirven para algunas cosas y otros métodos que sirven para otras cosas. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo más cómodo sería decir, elijan el mejor método y eliminen todo el resto. Sale bastante más barato, no hay ninguna duda. Pero la autoridad quiere que le pasemos BDI 3940. Y nosotros le entregamos BDI 3940. Y 0000. Cuando los vecinos se reúnen con nosotros nos dice, ¿cómo que 000? Monitoreo continuo, le decimos nosotros. Entonces entregamos los datos del monitoreo continuo. Cuando hablo de la autoridad estoy hablando de lo que establece la resolución de calificación ambiental. Los vecinos no les sirve la BDI 3940. A los vecinos les sirve saber qué pasó con su llamado telefónico. Y para saber qué pasó con su llamado telefónico tengo que tener un monitor que vaya al punto de reclamo y diga si es del olor o no es del olor, o sea, si era nuestro el olor o no era nuestro, y además necesita saber qué hicimos para resolver el tema del reclamo que él hizo cuando lo haya hecho. Y el operador también necesita otro tipo de información. Por ejemplo, a ver, si nosotros comparamos la reducción de reclamos y de emisión desde la fuente que hemos tenido en los últimos 10 años, la curva es asintótica al eje. O sea, de un nivel muy alto hemos llegado a un nivel muy, muy bajo. Entonces la pregunta, ¿qué ha pasado? El operador ha entendido, cuando hablo del operador estoy hablando del que opera la planta, que es la misma empresa, digamos, pero son diferentes personas que estamos en esto. Entiende de que si hay un reclamo, entonces, aunque la planta está recibiendo agua, algo tiene que estar pasando, algo puede haber pasado, algún criterio de mantención, alguna unidad que por criterio de mantención se dejó a medio llenar y sin airear, empezó a provocar una fuente de emisión que no es normal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el operador, efectivamente, si ha logrado mejorar su operación y sus criterios de mantención sobre la base de la información que le entrega el monitoreo continuo y los vecinos que están llamando. Lo otro es que aprendimos que todo esto, si lo hacemos nosotros dentro de la empresa y se lo contamos a la autoridad y dejamos a los vecinos afuera, los tenemos con carteles afuera. O sea, esto si nos olvidamos, si creemos que esto lo resolvemos con el mejor modelo del mundo, no hemos hecho un aporte al entendimiento de nuestro problema, pero no hemos hecho mucho en la resolución del posible conflicto. Entonces, en ese sentido hemos mantenido la lógica del llamado, la lógica de la conversación con ellos, la lógica que incluso los vecinos pueden llamar directamente al jefe de la planta, etcétera, etcétera. O sea, o los incorporamos y esto funciona, o los dejamos fuera y todo lo que nos gastemos en los mejores modelos o en las mejores estaciones meteorológicas no tiene mucho sentido. Y por último es que es obvio lo que dice al final. Hemos aprendido, partimos de una situación muy básica, nosotros y los vecinos. Sin entender mucho de qué se trataba, hoy día estamos en un nivel de conversación donde podemos hablar de unidades de olor, o donde podemos hablar de modelación, o podemos hablar de si funciona o no funciona un sistema de recepción telefónica de reclamo. Y por lo tanto, hemos logrado bajar absolutamente los niveles de emisión de la planta y de percepción por parte de los vecinos, por un lado. Pero por otro lado, logramos conversar en un nivel donde podemos entendernos. Y creemos que si la ciudad nos va a envolver, de aquí a 5 o 10 años vamos a tener conflictos todos. Muchas gracias. Es una pregunta en relación a la BDI 3940. ¿En qué frecuencia han ido a campo para establecer las observaciones? No sé si lo he entendido bien, ¿una vez al mes? Una vez al mes. Porque la BDI 3940 establece ir a campo cada 2-3 días. Yendo una vez al mes posiblemente es insuficiente como para obtener una frecuencia de horas de olor. Uh-huh. A ver, yo hablé de que hemos hecho una versión simplificada de la BDI 3940. ¿Por qué? Porque en el 2003, cuando uno hablaba de BDI 3940, un poco todos nos mirábamos para saber de qué estábamos hablando. En el 2003, exactamente. Entonces, ahí la mayor frecuencia la usamos cuando aplicamos el método de grilla. Ya estamos hablando de cada 15 días en 52 puntos. O sea, hicimos una grilla bastante fina alrededor de la planta. Y en el resto, el acuerdo que se llegó con la autoridad en ese momento y que se ha mantenido
es que tenemos del orden de 13 puntos alrededor de la planta y se visita una vez al mes. Se visita una vez al mes por tiempos inmemoriales, del 2005 a la fecha, cambiando el horario y cambiando el día. Yo tengo duas dúvidas. Primero, ¿qué hace si detectas que el olor que has percibido no es suyo? Suyo Sí. de la planta. Está claro, respondo al tiro. Es un problema. ¿En qué sentido? Otro método que utilizamos fue, en algún momento de mucho conflicto, hacer un mapa de olor de la zona. Y nos dimos cuenta que en ese tiempo habían muchas fuentes. Y de repente nos llegaba un reclamo, en algún momento nos llegaba un reclamo y era de un vecino. Y teníamos la duda, o sea, más bien teníamos el conflicto qué hacer con eso. Y terminamos más bien expresándolo a los vecinos, pero no haciendo, por ejemplo, lo que era posible hacer, una denuncia, que nosotros denunciáramos a un vecino, agricultor o un plantel de cerdo a la autoridad. Consideramos que si en ese momento pensamos que si entrábamos en esa lógica iba a ser una cosa de nunca acabar y cada uno tenía que hacerse cargo de su problema. Decidimos hacernos cargo del nuestro, pero no hacíamos la denuncia, en definitiva. Nos servía más bien para información interna y para conversación con los vecinos. Ok. Y la segunda duda es, si usted tiene una porcentaje de las reclamaciones que son de la planta y de los otros. Sí. Nos hacemos cargo del porcentaje que son nuestros. ¿Cómo nos hacemos cargo? Revisando en la planta cuál puede ser el origen. Y por lo tanto, intentando tomar medidas operativas que disminuyan ese origen. Yo quiero decir así, si de 100 reclamaciones que recibes, 20 son de usted, sí, y 80 son de la comunidad, de otras fuentes. Sí. A ver si entiendo. A ver, eso fue cambiando. Al principio nos llegaban 100 llamados, por decir, nunca nos llegaron 100 llamados, pero usemos el ejemplo. Nos llegaban 100 llamados, de los cuales 40 eran nuestros y 60 eran de otros. En la medida que se produjo un proceso de educación y de capacitación con los vecinos, yo diría que ahora, el último dato que podría decir, de 100 llamados, 80 calzan con la planta, 20 no calzan porque o no somos nosotros o la dirección del viento es contraria y por lo tanto no podría ser la planta, y por lo tanto nos quedamos con que de todos los llamados en torno al 80% efectivamente es atribuible a la planta. ¿Por qué es relevante esto? Porque habían muchas dudas sobre que los vecinos, por ejemplo, iban a usar el teléfono, se iban a poner de acuerdo para llamar y para reventar el teléfono. Nunca pasó. Teníamos las dudas de si el teléfono no iba a ser usado para resolver temas comerciales, que me cortaron el agua o que la cuenta está muy cara, o sea, que metieran temas comerciales en el teléfono del aló vecino, le llamamos, pero el teléfono del reclamo, y nunca nos ha pasado. O sea, en general nuestros vecinos han asumido de que deben llamar cuando el olor es de la planta y cuando se trata de un tema de olor.